Laura Falcó Lara, ¿y qué es lo que te ha gustado siempre de pequeña? ¿Por qué te ha gustado tanto este género, el terror? Uy, si estuviera aquí mi madre te diría que de pequeña yo ya era un caso en este sentido. O sea, mi madre siempre dice que empecé con la familia Monster, con Casper, y de ahí salté a Stephen King, y que bueno, que ya cuando me miraba de pequeña iba a pensar, esta niña vamos a tener un problema, ¿no? No sé, no sabría decirte por qué me empezó a apasionar. Yo creo que simplemente es una cuestión de gustos y a mí siempre me atrajo el terror. Y luego ya, pues cuando de mayor alguna vez me ha pasado algún fenómeno que no puedo explicar, evidentemente todavía te atrae más y todavía buscas más el saber qué es lo que hay detrás de esas cosas. Entiendo. Quiero entender entonces, Laura, que detrás de Gritos antes de morir hay una experiencia subliminalmente escondida de algún hecho que a ti te ha podido ocurrir en algunos puntuales, ¿sí? Uno tiene que haber vivido algo, al parecer, ha tenido que tener algún tipo de experiencia, tanto positiva como negativa, que la haya marcado en su vida para hacer en un momento determinado cierta acción, en este caso escribir un libro. No, yo no creo eso. Yo creo que... A ver, hace poco me Hablo preguntaban... de acontecimientos encadenados, ¿no? No, a ver, yo tengo dos teorías. Una, hace poco me preguntaban, por ejemplo, si el hecho de ser editor ya te aboca a escribir. Y mi respuesta es no. Conozco muy buenos editores que tienen creatividad cero. O sea, puede ser muy bueno técnicamente hablando en cuanto a la revisión de un libro y saber mucho de lengua. Que de eso sabes mucho, pero ¿no? que igual no tienes creatividad, ni imaginación, ni gracia. Entonces yo creo que en una cosa no quita la otra, o sea, no tiene por qué ir de la mano. Y por otro lado yo creo que lo que sí que tienes que tener para escribir es mucha imaginación. Y también tienes que tener ese algo que por algún motivo especial capta al lector. O sea, esa especie de gracia escribiendo o de ritmo a la hora de narrar las historias o de ser un buen cuentacuentos, quizás. O sea, yo creo que eso de las personas que estáis en medios de comunicación además lo sabéis. Puedes saber mucho de un tema, pero como delante de la cámara no sepas explicarlo con un cierto halo, no sirve de nada. Pues es un poco lo mismo el tema de escribir. El halo que tiene nuestra invitada, Laura Falcó Lara. Ojalá, yo entiendo que estará dentro de muy poquito también en Hispanoamérica, como en Estados Unidos. Dentro de 3 meses se saldrá en México. En México, pues desde allí les enviamos un saludo porque también recibimos correos y la gente nos está viendo porque, como bien saben nuestros telespectadores, tanto por Nueva Imagen Televisión, es la televisión argentina, que hace 16 años que viene funcionando y es un canal de pago, ¿no? Tiene más de 4,5 millones de abonados, nada más y nada menos en Nueva Imagen Televisión. Desde allí se nos ve. También se nos ve desde Miami TV, desde la televisión que tenemos en Miami, la que tienen en Miami TV los compañeros. Y desde Miami TV se nos ve para toda Florida, para Nueva York, para Filadelfia, para Costa Rica, ¿verdad? Y ciertos estados que ahora mismo no vengo a recordar, pero que también se nos ve desde allí. También funcionan por cable, o sea que cable son televisiones de pago, que aquí no, aquí teníamos y poco a poco se va desmembrando esta televisión que teníamos de pago. Pero que bueno, que ahí funciona, es la única manera que tienen de ver la televisión y que allí van a tener dentro de muy poquito pues este fantástico libro que habla de terror, sobre todo para los amantes del terror, de Laura Falcó Lara, Gritos antes de morir. El subtítulo: Miedos y anhelos se dan aquí la mano para deleitarnos con un singular baile literario en el que sorpresa y desconcierto aguardan a vuelta de cada página. Es lo que dice Javier Sierra, también un compañero de la profesión. Gritos antes de morir, de Laura Falcó Lara, de la editorial, concretamente, Laura. Libros del silencio. Gritos del silencio. No, libros del silencio. Libros del silencio. Laura, yo entiendo que ahora no estamos aquí para que nos cuentes uno de ellos, ¿no? Pero ¿nos podéis hacer alguna síntesis de algún pasaje, el que más miedo puede darnos? O, hay uno que, ¿sí? que hemos hecho, de hecho, un experimento de pasarlo a audio, que además es un caso particularmente de los que a mí, en el 50% de la historia me ha pasado, el otro 50% digamos que si me hubiera pasado no estaría aquí, sentada a día de hoy, ¿no? Que es especialmente inquietante, porque es alguien que está tranquilamente en su casa, en este caso la casa de su madre, que acaba de morir, y empieza a oír ruidos y cosas que es imposible que estén ahí, es imposible que sean de la casa al lado porque además son muros anchos de piedra que no dejan traspasar el ruido. Y la persona va en un increscendo de estado de ansiedad hasta que ya decide levantarse, decide irse de la casa, baja las escaleras corriendo, empieza a deambular por toda la casa intentando salir y la casa no deja salir a esa persona de allí. Y no os voy a explicar el final porque si no, no tiene gracia. Porque yo creo que un poco la gracia de todos estos relatos es que tienen un giro final imprevisto. O sea, yo creo que igual que pasaba con La dimensión desconocida,
hay algo que de repente rompe esa cotidianidad y da un giro imprevisto que descoloca al lector. Entonces no os voy a decir cómo acaba, pero es un increscendo bastante angustiante. Bueno, vamos a dejarlo como sorpresa, ¿verdad? Y como excusa para poder deleitarnos de este fantástico libro de terror. Lo digo porque hay personas que dicen, bueno, me quiero acercar al terror, pero es que me da mucho miedo. Bueno, usted se puede acercar al terror con miedo, no pasa nada. Lo que tiene usted que tener cuidado es que si se acerca al terror, que no se convierta en aquello, pues, en un miedo patológico, ¿verdad? Porque entonces tendremos ahí un pequeño problema. Uno puede acercarse al terror a sabiendas de lo que va a leer es algo que puede o no existir, puede o no plantearnos en la vida un suceso que puede significar en nuestras vidas algo, ¿no? Algo en un momento determinado. ¿Cuántas personas han tenido en el umbral de la muerte una experiencia cercana, ¿verdad? Como diría Raymond Moody, ¿no? ¿Cuántas personas han podido notar una presencia fantasmal en un momento determinado cuando algún amigo o algún familiar se había marchado a kilómetros de distancia y parecía que le había pasado por detrás y que le había venido como a despedirse? Experiencias que hablan de terror, pero que no lo convierten en una patología, porque no dejan de ser pues experiencias muy particulares, como las experiencias marianas, que son experiencias muy particulares que cada uno tiene que experimentar. Bueno, pues cada uno tiene que experimentar el miedo a su nivel y dentro de su idiosincrasia, ¿no? Nosotros vamos a querer leer este libro, Gritos antes de morir, pues para conocer posiblemente que existen otras realidades paralelas a la nuestra. La física cuántica nos habla de otras dimensiones, hasta 13 dimensiones. La física ortodoxa nos hablaba de 3, hasta de 4, pero ahora ya tenemos 13. ¿Por qué no decir que lo que aquí viene a explicarnos Laura Falcó Lara, que brevemente, de forma muy rápida, nos ha explicado en uno de sus pasajes, podría llegar a ocurrir de verdad? ¿O nos estuviera ocurriendo y nosotros lo llamamos terror o miedo, pero porque no lo conocemos, sin más? Bueno, es que de hecho yo siempre digo que el terror es algo que existe porque es simplemente una defensa del organismo hacia lo desconocido. O sea, nos da miedo lo que no controlamos, porque el ser humano necesita por naturaleza controlar su entorno. Y cuando no lo controlas, pues bueno, eso le llamamos miedo. Claro. Bueno, las películas que más taquilla tienen son las películas que hablan de ese miedo, ¿no? Del miedo, del terror, son las más taquilleras. Bueno, pues vamos a hacer que como lo tienen también los libros que tienen grandes autores, como nuestra invitada Laura Falcó Lara, pues que son grandes bestsellers, se van a convertir en grandes bestsellers porque ese miedo, ese terror, lo vamos a tener en nuestras manos. En cualquier momento vamos a poder cerrar y continuar y volver y a lo mejor empezar y no acabar porque nos apasionan los relatos que nos explica. Laura Falcó Lara, Gritos antes de morir. De nuevo, gracias por estar en Tierra de Sueños. A vosotros. Muchas felicidades y muchos éxitos. Ojalá sea así. No será ni el último ni... ¿Cuántos piensas escribir a partir de ahora? ¿Todos y más? Aparte de la novela. Hombre, la verdad es que ahora estoy en una novela, estoy escribiendo novela. Lo del relato ya te digo que fue un experimento que yo no contaba con publicar, pero bueno, ya se me ha metido la hormiga del escritor, que suele decir, dentro y sí, ahora estoy escribiendo una novela. ¿Y te quedarás entonces ahí en novela? No lo sé. No lo sabes. A lo mejor Ya vuelves veremos. también a relatos. Tengo varios sin publicar también de relatos. ¿Sí? O sea, piensa que aquí hay 27, yo tenía un total de 190 relatos, Vale. con lo cual quedan unos cuantos, si esto funciona, pues para poder hacer un siguiente libro de relatos. Seguro que sí, ya lo estamos esperando, ¿eh? A mí me ha encantado, por cierto. Bueno, aquí la tenemos la portada y no se la dejen pasar, no se la dejen perder. Aquí en España o allende los mares donde nos estén viendo. Gritos antes de morir, de Laura Falcó Lara. Aquí la tenemos. Laura, mil gracias hasta cuando tú quieras. A vosotros. Muy buenas noches.